cosas en las organizaciones que no aparecen en los informes, ni en los indicadores, ni en las reuniones formales, pero están. Están en cómo nos miramos, en lo que decimos y en lo que evitamos decir, en esos pequeños gestos, en las tensiones que se sienten, aunque nadie las nombre. Hay algo que va quedando, una especie de rastro invisible, una huella. Hoy queremos abrir una conversación sobre eso, sobre la huella colaborativa. Esto es Radio TGR Play, para tu huella colaborativa. Un espacio para detenernos a mirar aquello que vamos dejando en los vínculos, en las formas de trabajar, en la cultura que construimos, a veces sin darnos cuenta. En este primer capítulo del año abrimos conversación junto a Florida Universitaria, en el marco de un proceso de investigación que busca poner luz en lo que no siempre se ve. Y para eso nos acompañan Cristia, Isa y Joana, compañeros de caminos con quienes venimos explorando, preguntándonos y también dejándonos afectar por este tema. Y te queremos dejar una pregunta a ti que nos estás escuchando del otro lado, para que no solo escuches, sino que también te escuches. ¿Qué huella está dejando hoy tu manera de colaborar? Le damos la bienvenida a Cristian Figueroa, a Isabel Miralles y a Joana Ciro. Joana es doctora, profesora de Florida Universitaria, originalmente de Colombia, que vive hace mucho tiempo en España, en Valencia, y que se ha dedicado al sector público, al mundo educacional, y es la principal investigadora de Insoni. Bienvenidos, Joa, Isa y Cristian. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan a este encuentro? Muchas gracias, Elena. La verdad es que emocionante, emocionante este encuentro. Un gusto el poder compartir todo esto desde este primer episodio de salida y eso, con emoción y bueno, y apertura a lo que venga, ¿sí? Qué bueno prestar atención en lo que vamos sintiendo, ¿no? Porque justamente estamos hablando de eso, de la huella colaborativa. Y bienvenida, Joana. ¿Cómo llegas? Gracias, Elena, gracias al mundo Tejerredes. Bueno, yo llego súper ilusionada. La verdad es que para nosotros este proceso está siendo precioso porque es un punto y aparte de, de poder poner el foco en lo que realmente importa, que son las personas. Así que llego feliz de estar en este espacio compartiéndolo, agradecida que nos invitéis y bueno, a co-crear con vosotras. Qué bueno, Joana. Y Cristian, ¿qué tal estás hoy? Muy bien, también me sumo, y gracias Elena por esa introducción, me sumo a lo que dice Joana y a Isabel, que hoy día vamos a tener una bonita conversación en torno a un proceso que venimos desarrollando ya hace un tiempo bastante largo, y el último tiempo también acompañados por Florida Universitaria y en este contexto de TGR. Bueno, genial. También quiero decirles que no estamos solos, que hay personas que nos acompañan de este lado y del otro lado también en el streaming, en YouTube. Y les queremos decir a todas las personas que nos están escuchando que si quieren participar con alguna pregunta, las vamos a leer y nos encantará traerlas para acá bueno, dársela a esta invitada y a Isa y a Cris para que nos las respondan. Bueno, arrancamos con una primera pregunta, a ver quién quiere contestar. ¿Cómo nació esta inquietud de la investigación de la huella colaborativa? ¿No? ¿Qué es eso de la huella colaborativa? ¿Qué problema organizacional querían mirar mejor? Bueno, no sé a quién quieres iniciar la Bueno, Cristian, pregunta. dale, ¿puedes Sí. empezar tú? Bueno, yo creo que llevamos muchos años y las personas que estamos acá, seguramente la mayoría tenemos un interés especial en lo que en lo que tiene que ver con las organizaciones y en particular cómo podemos pasar de esos modelos jerárquicos que generalmente son los más comunes que conocemos a modelos diferentes, a modelos, siempre a veces hablamos más horizontales, nosotros en TGR hablamos de modelos en red o de trabajo en red basados en la colaboración, ¿vale? Basados en comunidades que colaboran. Y,
Y siempre hay un tema, cómo se transforman, porque hay consultorías muy clásicas que vienen y te proponen algo y te dicen, bueno, vamos a cambiar el modelo de gestión, vamos a hacer procesos, vamos a identificar estos roles, etcétera. Pero siempre aparecía la pregunta, bueno, ¿cómo vamos acompañando este proceso en que podamos tener algún instrumento, alguna herramienta, no que nos ayude a medir el cambio organizacional, la transformación organizacional como tal, muy objetivamente, sino que nos ayude a abrir conversaciones para que la organización vaya teniendo espacios de detenerse, observar, pero también que tenga puntos de referencia? Y la pregunta era, ¿qué referencias son importantes en las organizaciones para que vaya mirando su proceso de transformación? Y aquí fue donde hace un tiempo en este proceso que siempre tenemos en TGRed de estar investigando, y eso es lo que nos lleva también en algún momento a conectar con el grupo Insoni de investigación de Florida Universitaria, que Joana ya está aquí, nos llevaba a preguntarnos, bueno, ¿y cuáles son esos elementos? Y apareció, ¿se acuerdan? Hace un tiempo atrás, y hemos empezado a conversar y a ponerlo parte de los contenidos, el tema de las incidencias organizacionales, ¿vale? Es decir, todos aquellos elementos que hacen que las organizaciones a veces se vean afectadas por ciertos dolores que suceden en el equipo, ciertos dolores que a veces traen las personas por sus propias heridas, por sus propias experiencias, o los dolores que a veces tenemos a nivel organizacional. Y de ahí yo creo que nos fuimos dando cuenta que las organizaciones, la colaboración no es algo tan obvio, ¿vale? La colaboración es una palabra muy bonita, un valor muy bonito, una manera de ponernos en condición de decir nuestro modelo organizacional es colaborativo. Pero eso, entre el dicho y el hecho, hay un gran trecho, como se dice. Entonces, la huella colaborativa toma muchos elementos, no es solamente una herramienta de medición, sino que es una, digamos, no quiero hablar de proceso, pero sí de instancia que nos ayuda, es un telar. A mí siempre me gusta hablar de un telar que nos ayuda a diseñar o acompañar una conversación, ¿vale? Cuando digo telar, a tejer una conversación en base a ciertos puntos de referencia, que en estos casos son dolores que ocurren en la organización, incidencias, ¿vale? Que nos ayudan a observar y que ayuda a la organización a abrir conversaciones que no son fáciles, que son difíciles, ¿vale? Y yo creo que por ahí está la invitación de la huella en el proceso de transformación organizacional. Por los procesos de transformación organizacional, y es importante no caer en el tema de que solo es diseño de proceso, ¿vale? Sino también es construcción de narrativa. El colaborar, el hacer las cosas distintas tiene que ver cómo construimos una narrativa, pero la narrativa toma forma cuando la integramos corporalmente, porque podemos decirla de la boca para afuera y otra cosa es hacerla, ¿vale? Es decir, que nuestro cuerpo se mueva, el aprendizaje está en el cuerpo, y esa historia que se va acumulando en el cuerpo tenga que ver con una experiencia que vamos viviendo distinta, pero que nos ponemos de acuerdo a otros actos. Entonces yo creo que eso nos invita a la huella, a conversar, a observar, pero observar no desde, bueno, vamos a hacer procesos horizontales de trabajo, donde todos puedan opinar, decidir, etcétera, etcétera, sino mirar desde qué dolores podemos construir eso y desde dónde la organización, cuál es la brecha de la organización para llegar a ese punto. Gracias, Cris. ¿Y qué nos agrega Joana? ¿Cómo ha sido para ti este llegar a la investigación de la huella colaborativa? Bueno, Elena, primero es la necesidad que hay. Ten en cuenta que nosotros somos un grupo cooperativo, no es una universidad al uso. Nosotros formamos de 0 a 100 años y nuestro valor más grande es el cooperativismo, ¿no? Tenemos valores cooperativos y dentro de nuestra forma organizacional buscamos que cada uno de nuestros departamentos, de lo que hacemos, realmente esté la persona al centro y no solo como discurso. Y de ahí viene también nuestra investigación. El grupo Insoni es una investigación aplicada. Desde el comienzo hemos contado con TGRedes desde que nació este grupo. Por tanto, creemos en la necesidad de generar esa red y esas formas de trabajo. Y es verdad que cuando comenzamos a trabajar esto nos dimos cuenta que la inquietud iba mucho más allá de hablar de colaboración, que necesariamente uno puede observar muchas cosas, pero hay zonas ciegas que no estamos viendo y que hace que eso que queremos de la organización y esa identidad y poder lograr que las personas se sientan a gusto, pero no solamente a gusto, sino que sea un lugar seguro, no surge por sí solo, ¿no? Entonces, a nosotros como equipo nos nace la pregunta de cuando se dice colaborar, ¿qué es? ¿Cuáles son los patrones que se repiten y cuáles son las tensiones que no se nombran?
Entonces, era muy interesante cuando venimos a investigar esto y saber que hay algo tan evidente, pero realmente nos estamos perdiendo de mucho porque hay zonas ciegas. Y ahí fue cuando abrazamos esta investigación y dijimos, mira, esto no solamente es una investigación para sacar un texto o un artículo, sino que es una investigación y una línea de trabajo y una filosofía también para hacer las cosas. Entonces, en general, creemos que es importante cómo nos relacionamos, cómo decidimos y cómo nos sostenemos en colectivo. Y de ahí parte esta colaboración que va más allá, ya insisto, de una mera investigación. Nosotros la estamos aplicando también dentro de Florida. Los primeros pilotos los hemos venido haciendo. Está integrado este proceso incluso desde los investigadores de cada uno de los grupos de investigación que tenemos, como la presidenta de Florida, como la directora de investigaciones, o sea que hay una implicación grande dentro de este proceso porque creemos que es necesario. Interesante, Joana. Y Isa, como parte del equipo soporte, del equipo TGRedes, ¿cómo has vivido este inicio de la huella colaborativa? Sí, bueno, la verdad es que es un lujo, ¿no? El que realmente hay como mucha sincronía y sintonía, digamos, en este empuje, ¿no? Entonces realmente estamos poniendo como cada organización todo un bagaje que hay detrás, también un propósito, ¿no? Está siendo fácil porque hay un propósito hacia, bueno, una aportación que sabemos que no está, que no existe todavía en el mundo, ¿no? Sentimos así como de manera que podamos estar en realidades situadas, ¿no? En realidades situadas y, y observando mucho cada realidad, cada grupo, no solamente una mirada organizacional, sino también la mirada de grupo y la mirada de persona, ¿no? Entonces, estamos pudiendo realmente tener en cuenta todas estas aspectos metodológicos, por un lado, y poder aportar esta parte del patrimonio metodológico de TGRedes y a la vez todo este interés y todo este formato también de investigación, ¿no? Entonces, que estemos con estas dos caras y a la vez con un propósito común es lo que nos está dando esta fuerza, ¿no? Y esta alegría de trabajo. Gracias, Isa. Y bueno, han nombrado tensiones, puntos ciegos, conversaciones difíciles. En este proceso, ¿qué cosas han empezado a aparecer que ustedes nombraban, ¿no? Que normalmente no se ven o no se nombran en los equipos y en las organizaciones? Joana, ¿quieres empezar tú? Gracias, Elena. Pues mira, decir claro, lo interesante de este proceso es que no es solamente una herramienta de diagnóstico, sino de prevención e intervención. Entonces, cuando puedes aplicarlo, nosotros hicimos un primer escenario y vimos lo importante y lo interesante es cuando emerge la incomodidad, ¿no? Por ejemplo, la autocensura, el miedo a decir lo que realmente se piensa, especialmente cuando hay jerarquías, los sesgos en las respuestas, donde las personas responden desde lo correcto y no desde lo verdadero, ¿no? Y esto ha sido muy interesante porque si es solamente un piloto, poder ver esto en el campo y poder ver que la herramienta permite poder determinar lo que no es visible, como la influencia invisible de las estructuras de poder que condicionan muchas veces las respuestas, esos silencios, esas miradas, esa incomodidad, son también información clave en este sistema y eso emerge, ¿no? Cuando vimos este escenario que hicimos, porque hicimos un escenario muy interesante aquí, Florida Universitaria en Catarroja está ubicada en la zona cero de la Dana, e hicimos un piloto o un escenario donde tenían que tomar decisiones a partir de la DANA como si fueran una administración pública, una alcaldía o ayuntamiento. Y esto nos permitió ver si en ese escenario simulado pasaban estas cosas, emergieron esto, ¿no? Esto que puede pasar en el trasfondo que no se lee desde otras herramientas, sino que te permite verlo en este escenario aplicando este tipo de herramientas como las que hemos hecho. Entonces, creo que también nos muestra la potencia de algo como esto, ¿no? Que, insisto, no solamente nos permite diagnosticar esto que está pasando, sino sobre todo prevenir e intervenir esas relaciones de poder. Y yo sé, Isa, que tú estuviste en ese taller. ¿Qué viste ahí de esto que nos está contando Joana?
La verdad es que fue muy hermoso ver, sobre todo, ¿no? También era una puesta en escena como para observar las personas participantes, realmente cómo podíamos transmitirles, porque claro, esto necesita todo un proceso, ¿no? Y era un espacio, por un lado, de presentación y por un lado de aproximación a la herramienta como tal, ¿no? Entonces, observar cómo impacta realmente asumir eso, asumir un rol y conectarlo no solamente con, digamos, un dato formal o numérico, sino qué está pasando por dentro cuando me ubico, ¿no? Porque la huella tiene, por un lado, una cuestión de medida, efectivamente, pero es el pretexto la medida para precisamente conversar y afinar qué es lo que de verdad hay de fondo, ¿no? Entonces sabemos que la huella colaborativa, en definitiva, tiene distintas posibilidades y niveles en función de esa disponibilidad y apertura de los grupos a querer profundizar en qué está llevando a unos resultados u otros y además trabajando las polaridades, que eso es otro gran tema de la huella, ¿no? Trabaja por un lado lo colaborativo y por el otro lado la incidencia, ¿no? Que lo estamos nombrando, ¿no? Entonces, como son dos territorios que tenemos un poco que sentirlos y no es que vayan a la par, el uno va así y el otro, por lo tanto, en contra, al revés, tiene muchísimos matices y eso, claro, necesita pasarlo efectivamente por el cuerpo que decimos, por aquello que se está moviendo y tomar su tiempo también, su tiempo de escucha y su tiempo interno. Y Cristian, he escuchado como que se repite la palabra incidencias, ¿no? Y hay personas que capaz no saben lo que quiere decir esto. ¿Qué quiere decir cuando ustedes utilizan esta palabra incidencias? ¿A qué se refieren? Mira, de hecho, la palabra incidencia, según el contexto, se puede entender como positivo o negativo, ¿vale? Pero efectivamente nosotros cuando hablamos de incidencia y lo analizamos como un paradigma, ¿vale? Cuando estamos usando incidencias que son polaridades, obviamente que tenemos una polaridad más positiva, más constructiva, y tenemos una polaridad que a lo mejor es menos constructiva o es menos positiva, no quiero decir negativa o mala, ¿vale? Eh, entonces, desde este punto de vista, para nosotros la palabra incidencia puede tener esos dos significados, ¿vale? De hecho, por ejemplo, una polaridad que podemos medir, y ya voy a comentar de dónde hemos sacado la incidencia, porque dentro de la investigación es probable que hagamos un glosario de incidencia, ¿vale? Y ya lo voy a conectar por qué un glosario y la pregunta también que hacemos, bueno, y si tenemos un glosario de 100 incidencias, ¿vamos a medir las 100? Entonces, de eso depende mucho. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de incidencia no positivo desde un punto de vista de un modelo, o voy a ponerlo así, una incidencia en un modelo más tradicional jerárquico, que a lo mejor es menos colaborativo, ¿vale? Podría ser la siguiente, las decisiones se toman se deciden a puerta cerrada y se comunican, ¿vale? Con poca claridad y de arriba abajo, ¿vale? Esa podría ser una incidencia. La incidencia más positiva en un esquema de modelo organizacional más abierto, más transversal, más participativo sería las decisiones se comparten, ¿vale? Se conversan, ¿vale? Se clarifican, ¿vale? Y se llevan a la acción cuando todos la tienen clara, ¿vale? O cuando todos de alguna manera la han matizado. Entonces, nosotros cuando jugamos con la huella colaborativa en etapa de diagnóstico, medimos ambas polaridades. De hecho, usamos una herramientita en TGR que se llama colaborómetro, que le hemos ido colocando estas capas de información. El colaborómetro como tal tiene un funcionamiento, ¿vale? Que es como un diagrama, nos permite generar un diagrama o un gráfico de araña, ¿vale? Entonces, contrastamos como si fuera un espejo. ¿En qué porcentaje esta incidencia menos positiva se da? O en qué porcentaje esta incidencia que corresponde a un modelo más jerárquico se da? ¿Y qué porcentaje esta incidencia que corresponde a este otro modelo se da? ¿Vale? Y lo que nos permite no se trata de que si en uno vale 50 y en el otro 60, sumen el 100%, ¿vale? Sino que este a lo mejor se puede dar en un 60 y este se puede dar a lo mejor en un 50. No necesariamente suma y resta. Pero sí lo importante es ver la gráfica que se va armando y sobre todo la conversación que se trae. Ahora,
donde viene una reflexión súper interesante que ha sido como parte de las conversaciones de la investigación y que nos lleva a la pregunta, porque está dando vuelta a la pregunta, ¿podríamos estandarizar diferentes huellas de diferentes organizaciones para hacer lo que se llama benchmarking, un comparativo, ¿vale? ¿Cómo voy yo en relación a esta organización? Y la respuesta, tenemos una gran duda. ¿Por qué? Si tenemos una gran duda que se pueda estandarizar, a lo mejor algunas cosas. ¿Por qué? Porque cada equipo tiene una cultura, ¿vale? Y como nos lo hizo saber por ahí una profesora de una universidad en Latinoamérica, en particular de Colombia, nos dice, oye, las incidencias no es lo mismo en ciertos territorios, en ciertos países y en ciertas comunidades, ¿vale? Que en otras. Es decir, por ejemplo, si estamos en España, estamos en Colombia, estamos en Chile, en una empresa o en un ayuntamiento o en una organización del tercer sector de la sociedad civil, ¿vale? La incidencia no va a ser lo mismo, como cuando nosotros definimos que, por ejemplo, el valor de colaborar no es lo mismo aquí que allá que en esta organización, siempre tiene particularidad y singularidad, ¿vale? Lo mismo pasa con las incidencias. Aquí está afectado por la cultura organizacional, que va desde la cultura de mi país, la cultura de mi ciudad, la cultura que tenemos de trabajo, la cultura de mi organización o de mi equipo, ¿vale? Por lo tanto, lo que vemos es que cada huella colaborativa, cada set de incidencias que seleccionamos para una huella colaborativa va a depender de la historia del equipo. De hecho, parte de la metodología que antes de aplicar la huella colaborativa y medir la incidencia, lo que nos interesa es poder levantar o poner en valor la historia de la organización y de acuerdo a eso poder seleccionar, poder escoger, poder saber cuáles son las incidencias que más se pueden acoplar a esa historia. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, lo de las incidencias es un tema muy amplio. Entre paréntesis, el contexto de las incidencias ha llevado a que países, por ejemplo, como Chile, dentro del estudio bibliográfico que hemos hecho, saquen leyes especiales. Hay una ley en Chile que se llama Ley Karen, ¿vale? Que nace por una chica llamada Karen que sufrió una serie de circunstancias de su organización que la llevó a que falleciera. No voy a entrar en los detalles, lo pueden buscar por internet. Lo importante es que se lleva una ley a partir de ciertas incidencias que ocurren en las organizaciones. Entonces, lo que buscamos, como ya decía Joana, con la herramienta es tratar de prevenir. Y si de la prevención hemos pasado a que hay incidencias que se han pasado a generar, a afectar a personas, existan los protocolos adecuados para, o las metodologías, los protocolos o los elementos clave que permitan trabajar esa incidencia, ¿vale? Entonces, para nosotros es importante el modelo. Hablamos mucho de modelos organizacionales, ¿vale? Yo soy un crítico positivo en términos que me encanta la colaboración, me encanta que tengamos modelos participativos, me encanta, pero la organización estamos llenos de microincidencias, a nosotros mismos nos pasa en TGR y seguramente también en Florida Universitaria, ¿vale? No somos de esa casa, pero sí en TGR tenemos muchas microincidencias, pero lo importante es cómo observamos las microincidencias, cómo las trabajamos, cómo nos damos cuenta, cómo las observamos, ¿vale? Y que la organización tenga la capacidad, ¿vale? Y eso es lo que buscamos también con la huella, de ser de alguna manera, de observarse y de tomar acción en relación a eso que observa, ¿vale? Obviamente, acciones es decir, vamos a detenernos, vamos a parar, o vamos a cambiar de actitud, lo que sea, ¿vale? Yo creo que eso es lo que invita la huella. Y de acuerdo, insisto, a la historia de cada organización, porque son particulares, ¿vale? No podemos aplicar los mismos análisis de huella en una que en otra, por lo menos lo que estamos observando. Ujú. Y escuché que hablabas de microincidencias, de macroincidencias. Entonces, ¿por qué hoy no basta con hablar de colaboración en abstracto, ¿no? Y hace falta como observar esa huella concreta que dejamos en los vínculos, en las prácticas y en la cultura que tanto nombraron. Isa, ¿quieres empezar tú? Sí, yo por aquí diría que en realidad este planteamiento que tenemos de la huella estaba un poco reconstruyendo una evolución que ha habido, ¿no? En el enfoque de la salud integral y el bienestar en el trabajo, ¿no? Un poco en toda la recopilación de investigación que estamos haciendo y todo eso descubrimos que eso, que ha habido una evolución ahí, que en un principio
se centró más, digamos, pues como en proteger al individuo, a la persona, ¿no? Un enfoque como más positivista, higienista del cuidado, más individualista. Y como después ha habido un foco muy grande en lo que es medir los riesgos, poner protocolos, toda una normativa como la que traía Chris de la ley Karin, por ejemplo, y todo esto. Ahora mismo, claro, se está viendo que por mucho que se normen las cosas, si no hay una transformación real de fondo, no avanzamos, ¿no? Y claro, por eso ahí también un poco desde Tejerredes, que tenemos todo un bagaje de trabajar desde lo que denominamos laboratorios, o sea, lo que son espacios que permiten conectar con lo más humano, que permiten conectar con esa realidad de ese grupo humano en concreto. Y esto trae que podamos mirar las organizaciones justamente como espacios humanos, no solamente, parece que muchas veces la realidad del trabajo está separada de la realidad relacional a otros niveles, ¿no? Y entonces reconocer que realmente el trabajo es un ámbito más que expresa nuestras creencias y nuestras formas de relacionarnos con toda la influencia, por lo tanto, entonces cultural, relacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la huella nos permite de nuevo como mirar esos espacios como también, digamos, laboratorios donde podamos permitirnos transformar desde un lugar esto mucho más profundo, ¿vale? Esto quería un poco también aportar. ¿Y qué nos quieres agregar, Joa, de este tema, ¿no? ¿Por qué no basta con hablar solamente de colaboración en abstracto? Pues mira, para mí, que me dedico hace mucho tiempo a acompañar procesos y verlo en Florida y verlo desde Huella Colaborativa, es genial porque hablar de colaboración en abstracto es muy cómodo, pero no transforma, ¿no? A veces es más discurso que práctica. Y lo que hemos visto es que la colaboración no es solo una intención, es una práctica que deja huella en los vínculos, en las decisiones y en la cultura organizacional. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo con Huella Colaborativa nos está permitiendo ver cómo coexiste lo colaborativo y lo no colaborativo al mismo tiempo, ¿no? Esas polaridades entre A y B que hablábamos cuando desarrollamos el escenario. Entender que no se trata de somos o no somos colaborativos, no se trata de es blanco o negro, sino qué patrones estamos sosteniendo. Y esa es la clave de hacerlo visible, ¿no? Porque deja de ser una narrativa y se convierte en un campo de trabajo real donde las personas somos conscientes qué está pasando y podemos comenzar a trabajar a partir de ahí, ver oportunidades de mejora. Y creo que ahí abre una nueva narrativa, una nueva forma de abordar las situaciones con otra óptica, ¿no? Para los tomadores de decisiones, poder hacer esto, si lo ven, o sea, si se entrenan para esto, va a ser una ayuda muy grande, porque cuando es como cuando te diagnostican una enfermedad, no es la enfermedad en sí, ¿no? Sino es todo lo que conlleva a ella y la oportunidad de mejora para sanar la organización y estar más a gusto. Entonces, creo que hay un campo y además, sobre todo, insisto, lo que se ve y lo que no se ve, que es lo que nos permite esta herramienta. Antes de pasar a Cristian con la siguiente pregunta, queremos recordarle a todas las personas que nos acompañan, si quieren dejar alguna pregunta, nos quedan algunos minutitos más, estaremos atentos leyéndolas para poder repetirlas. Cristian, ¿y cómo es esto de la huella colaborativa, microincidencias, macroincidencias? ¿Es para todo el mundo? ¿Es para todas las organizaciones? ¿A quién está dirigido esto? ¿A nivel individual o personal? ¿Se puede medir también la huella? ¿Qué han estado investigando en este sentido? Sí, dentro de la, digamos, de los planteamientos que hemos observado, tenemos una metodología en que la huella se inserta en el nivel del yo, de la persona de manera individual, del nosotros, en equipo, en grupo, y a nivel de cómo nos organizamos ante los grandes desafíos de la sociedad, ¿vale? Es decir, a nivel organizacional, ¿vale? Que las organizaciones existen porque tienen desafíos, ¿vale? Y se hacen que hay personas que resuenan con propósitos comunes y se ponen de acuerdo. Por lo tanto, la huella se podría medir en esos tres niveles, ¿vale? A nivel individual, a lo mejor es un tema más de observarme, ¿vale? De a lo mejor poner la herramienta a la huella, seleccionar algunos indicadores o algunos patrones o algunas incidencias, porque creo que todos a manera individual, más allá que estemos en una organización,
generamos microincidencias y también macroincidencias, ojo. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los tontos, no nos damos cuenta, por ceguera a veces. Cuando digo ceguera no es estar ciego, sino porque no vemos todo lo que nos pasa alrededor o lo que hacemos por diferentes razones de complejidad, de cognitivas, etcétera. Por lo tanto, la huella, si nos detenemos a hacerlo de manera individual, creo que nos puede dar una riqueza en un proceso de autoobservación y autoaprendizaje y también de contemplación en relación a cómo llevo mi vida en mi relación con otro y con otra, ¿vale? O qué es lo que yo quiero, ¿vale? ¿Quiero trabajar en un estilo de organización de este tipo o quiero trabajar en un estilo de organización de este otro tipo? ¿Qué modelo quiero abrazar? Yo creo que te ayuda individualmente a eso. En equipo tiene otra mirada, ¿vale? No solamente la mirada individual que yo traigo, sino cómo estamos funcionando, cómo nos comportamos, qué es lo que abrazamos, cuál es el modelo de gestión que estamos de alguna manera transitando y cuál es el que nos gustaría transitar, si queremos madurar hacia algunos, ¿vale? Y a nivel organizacional, a ver, para mí tiene mucho que ver, más allá que el equipo una parte de la organización, porque podemos tener diferentes equipos en la organización, etcétera, que se relacionan, y hay equipos que van a funcionar a lo mejor más colaborativamente que otros. A nivel organizacional marca el estilo que coloca la organización en relación a su propósito, ¿vale? Si yo soy una organización social, voy a ponerlo así, que estoy trabajando procesos de igualdad, por ejemplo, como el mundo de la migración, como el mundo de la pobreza, etcétera, etcétera, la pregunta, ¿cuál es el modelo de gestión que se conecta más con ese propósito? ¿Vale? Y no es que sean malos, ojo con esto, no decimos que sean malos los jerárquicos, a veces se necesita centralizar la red conversacional cuando existe desorden en las miradas, en los propósitos, en las narrativas, etc. Pero a veces necesitamos, cuando la gente es creativa, cuando las personas están fluyendo, cuando están conectadas con una canción común, con un propósito, necesitamos que las personas se autogestionen, ¿vale? Entonces, no es que un modelo sea mejor que el otro, pero sí lleva a las personas a pensar qué modelo quiero. Porque a lo mejor hay un grupo de personas que quiere un modelo en que venga alguien y les diga lo que tienen que hacer, ¿vale? Y esa persona va a tener el desafío del liderazgo de tratar de ser lo más claro y lo más clara posible para que eso funcione. Estas son las realidades que tenemos. Otra cosa es que nos guste más un estilo u otro. Entonces, yo creo que tiene una relevancia clave. Y hoy día, hace 10 años, estos temas eran un poco más de, digamos, no se conversaba en todos lados, no existía un bagaje muy amplio. Hoy día sí, hay muchos espacios donde se está hablando de cuál es el modelo organizacional que queremos, que abrazamos, que nos gusta, que nos sentimos cómodas, que participamos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Acá tenemos una pregunta del público que nos dice, a ver si tú nos puedes contestar, Joana. ¿Qué riesgos existen de que el concepto de huella colaborativa sea utilizado por las organizaciones para responsabilizar individualmente a las personas por la calidad del clima laboral, sin atender las condiciones estructurales que lo afectan? Bueno, todo tiene riesgo en la medida en que se pierde o hay una agenda oculta, ¿no? Yo creo que justamente algo que me parece increíble de esta herramienta es que es una construcción colectiva desde la historia del grupo, ¿no? De cómo emerge el grupo. Entonces ahí no hay rastro, o como lo veo desde afuera, no hay rastro para perderlo de vista, ¿no? Hay una parte muy de mucha conciencia, de mucho traer qué está pasando en el grupo, en el campo y también una parte de concienciación, ¿no? Si queremos hacer esto, lo que queremos hacer es para poder no tapar lo que está sucediendo, sino poderlo ver, que emerja realmente. Entonces, claro, el riesgo está en que quien hace este proceso lo esté haciendo con otro trasfondo, pero si se hace desde una lógica que es, queremos anticiparnos, pasar de la reacción a conflicto, y es una dimensión preventiva o generar lecturas compartidas, no interpretaciones individuales y fragmentadas, o activar microacciones concretas en lugar de grandes planes. Entonces, por eso, aterrizar el objetivo, saber y ser conscientes de que esto es un camino con mucha responsabilidad, pero sobre todo desde el primer momento con esto que es que porque no es, huella colaborativa no es una herramienta genérica, sino es específica para cada grupo, ¿no? Para la historia de ese grupo y eso hace que te identifiques con ella y que los pasos te los creas, ¿no? Entonces,
creo que hay poca brecha para que exista esas agendas ocultas o este trasfondo. Puede haber, sí, como todo, pero creo que la base con la que parte es bastante ingeniosa e interesante para que eso no suceda. Bien, Isa, y si sos yo que vivo en Uruguay, ¿no? Y tengo de pronto una empresa chica o vivo en Colombia y tengo una empresa grande, ¿esto se puede aplicar igual? Ya dijimos de que se adapta, ¿no? Y se crea, como estaba diciendo Joana. Pero para todos los que nos escuchan, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, creo que aquí en realidad lo que hace falta, digamos, son esas ganas, ¿no? Esas ganas de mejorar, de entender que puede mejorar la manera en cómo nos relacionamos, la manera, eh, el propósito, incluso la producción, digamos, de lo que sale de nuestras organizaciones, ¿no? Porque eh, trabajar lo humano, equilibrar, digamos, por ahí y por lo tanto afectar a la salud y al bienestar de las personas de una organización, sabemos que repercute absolutamente en todo el ciclo, ¿no? Entonces, es verdad que nos han preguntado, ¿no? Claro, aquí diríamos que desde lo que proponemos hay actividades que pueden ser más de sensibilización, como puede ser esta actividad de hoy, un taller de acercamiento, digamos, pero claro, trabajar sobre un equipo necesita, bueno, un trabajo previo para que puedan conocer realmente cuánto, digamos, de deseosos están por querer entrar en una actitud precisamente de escucha, de respeto, ¿no? Hay una serie de valores que se trabajan, que son necesarios, por ejemplo, por lo que estaba comentando la pregunta anterior, ¿no? Claro, no puede ser un trabajo de huella algo individualista. También ahí comenté, ¿no? Que en un principio han habido posiciones mucho más individualistas o mucho más de ajusticiar, ¿no? Tanto para uno como víctima como para victimario. Esto justamente hace en ese sentido la evolución hacia lo que es una conciencia de grupo. Entonces no existe lo individual como tal. Si se da una situación individual, es precisamente para asumirla también en el grupo y mejorar esa estructura organizativa que hace que algo toque a nivel personal en un desequilibrio, ¿no? Entonces siempre para la mejora y para la integración. Bueno, la respuesta sería, Elena, esta, ¿no? Que por supuesto da igual donde estemos, porque además TGRDs ya sabemos que trabajamos tanto a nivel híbrido, territorial, inclusive tenemos nuestros grupos territoriales y ojalá vaya despertando, ¿no? Ese interés en las organizaciones. Y como dices, Isa, creo que también se están haciendo pruebas para ver si esto se puede aplicar digitalmente, ¿no? Online, Sí, sí, sí. que sería abrir este otro abanico. Y acá nos llega otra pregunta que nos dicen, ¿qué podría cambiar en una organización si aprende a mirar a tiempo, entiendo que preventivamente, esa huella colaborativa que va generando y sus incidencias? Cristian, ¿nos quieres? Sí, a lo mejor esta pregunta va muy relacionada con lo que decíamos de la prevención, ¿vale? Algo que queremos integrar a la herramienta la huella, en realidad la herramienta o la herramienta, la medición de la huella, diría que en la punta del iceberg, siempre decimos que el iceberg abajo hay un montón de cosas, entonces, si nosotros somos capaces de observar que algo, y lo hacemos, ya lo traía Joana y lo ha traído Isabel, algo en comunidad, ¿vale? No solamente de manera individual, sino en comunidad, somos capaces también en comunidad de tratar de prevenir algo que podría suceder, ¿vale? O traer conversaciones que vayan madurando y sensibilizando a las personas en relación a algo. Porque eso es lo que estamos preveniendo. No estamos preveniendo de decirle a la gente de manera coactiva, oye, no tienes que acosar a alguien de esta manera, ¿vale? Sino traer las conversaciones. ¿Por qué en este equipo siente que a lo mejor en un 50% se está dando este patrón, ¿vale? Y eso significa hacernos preguntas y aprender como equipo. Y el día de mañana, cuando eso suceda, que también está incorporable en la investigación, tener metodologías que nos ayuden, metodologías
no digo, porque hay veces que organizaciones, seamos claros, necesitan un psicólogo organizacional o terapeuta, etcétera, de acuerdo a ciertas situaciones a nivel personal o a nivel grupal, de acuerdo a situaciones que se puedan dar. Pero también entendemos que el grupo también puede tener herramientas para, desde su propia mirada, ¿vale? Con herramientas metodológicas, a lo mejor probadas, definidas, a lo mejor integradas desde una lógica de formación, capacitación, etcétera, el equipo se puede autogestionar también en eso, ¿vale? Siempre es bueno a veces que venga alguien de afuera, pero también el equipo es importante que defina eso, porque no es lo mismo cuando un jefe dice, vamos a ponerle un psicólogo y un terapeuta a este equipo, que cuando el equipo llega a la conclusión y dice, oye, a lo mejor necesitamos una mirada externa que nos venga a dar una manito, ¿vale? Y eso habla de la madurez del equipo. Y a veces, y esta es la realidad, entender que los equipos funcionan así como un reloj suizo, por decirlo así, con tin, 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 tin. No, somos seres humanos con emociones, con hormonas, con no sé qué, con no sé cuánto. Y hay días mejores y hay días peores. Y hay momentos del año que vamos muy bien y hay momentos en que estamos con los días nublados, con la nube encima de nuestra cabeza a cada rato. Entonces, cuando digo arriba de nuestra cabeza, una anécdota, un tema de medición básico que nosotros tenemos en TGR, que es el anemómetro, y por ahí se ha adaptado, se aplica. Me acuerdo que trabajando con temas de educación en colegio en Argentina, decía, no, una profesora, yo tengo algo parecido al anemómetro, que es que a los niños pequeños cuando llegan, les pedimos que elijan cómo está su estado de ánimo. Y les mostramos, hay un dibujo con un sol con nube, un día nublado, un día lluvioso, truenos, etc. Y efectivamente, según lo que elegían, era también lo que le estaba pasando al niño. Los niños que habían sido testigos de alguna discusión de sus padres, elegían a veces lo de los truenos. Y las profesoras y los profesores tenían protocolos especiales. Bueno, lo mismo nos pasa en las organizaciones. Necesitamos protocolos ante ciertas circunstancias y ciertas cosas. El punto es no observarnos o hacernos los tontos, entiéndase bien hacernos los tontos, hacernos los lesos, no darle importancia a ciertas situaciones y a ciertos patrones que se dan, ¿vale? Entonces, lo importante es cómo los transitamos. Y eso necesita tiempo de la organización y macerar, etcétera. Y se da en todos lados y todos pasamos por ahí. También implica como aprender a conversar, ¿no? Aprender a escuchar y también aprender a decir, ¿no? Y esto como para ir cerrando, ¿qué mensaje nos quieren dejar respecto de la huella colaborativa? Empezamos contigo, Joana. Vale, Lina, muchas gracias. Bueno, encantada de esta conversación. Lo digo también a nivel personal, pero sobre todo como Florida Grupo Educativo. Este proceso nos reafirma en algo que consideramos clave, y es que las organizaciones no se transforman solo con estrategia o estructura, sino sobre todo con la calidad de las relaciones que lo sostienen. Y en el caso de Huella Colaborativa nos ha permitido poner luz en aquello que muchas veces no vemos, pero que determina profundamente cómo trabajamos juntos, sobre todo los patrones, las tensiones, los silencios y sobre todo y especialmente las posibilidades. Nosotros como Florida estamos comprometidos en la innovación social, pero especialmente en el desarrollo de las personas y de los territorios, y por eso este tipo de herramientas nos parecen fundamentales. Es una invitación a cultivar esa cultura consciente, más honesta y más cuidadosa, y sobre todo generar espacios seguros para mirar cómo ocurre de verdad los procesos entre las personas y cómo hay cambios reales de transformación. Es ahí donde tenemos el foco puesto y es en lo que tenemos más ilusión. Y bueno, caminar de la mano con Tejer Redes, esto está siendo muy significativo, pero sobre todo también es un reto, ¿no? Porque no te lo preguntas realmente y queremos seguir siendo un lugar que no solo forma, sino que también aprende, escucha y que se transforma juntos, uno a uno. Y eso es un poco el mensaje que transmito. Muchas Muchas gracias. gracias, Joana. Isa. Sí, voy con ello. Bueno, me surge decir que en realidad la huella nos permite de alguna forma como cerrar el círculo, ¿no? Antes comenté que veníamos con un bagaje de practicar diferentes metodologías y el descubrimiento de la huella para nosotros también ha sido esto de decir, guau,
podemos realmente tener una lente que aglutina y que permite dar respuesta a cualquiera que sea la situación, ¿no? Y entonces desde ahí un poco el mensaje sería como que somos capaces de transformar si nos lo proponemos, ¿no? Y qué mejor que además poderlo hacer en comunidad, ¿no? Este sería un poco el mensaje. Muchas gracias, Isa. Cris, ¿qué mensajes? Sí, dos cosas. Si una organización se pregunta cómo aplicar la huella, ya sea una organización, puede ser una empresa pequeña o una empresa grande o lo que sea, yo creo que hay que pensar, a mí había un concepto que se acuñó en algún momento cuando apareció todo este tema del libro de Frederic Laloux, la organización STIL. Por ejemplo, la administración pública es muy difícil hacer un cambio y que sea una organización autogestionada, qué sé yo, todo lo que define TIL. Pero sí se hablaba de las manchas TIL, por lo tanto, la huella también yo creo que apunta a eso, a ir trabajando con equipos donde la huella sea una política de la organización, ya sea grande o pequeña, ¿vale? Sea una empresa pequeña, sea una empresa grande, pero que sí se pueda ir implementando de a poquito, porque cambiar las conversaciones no es algo desde la lógica que trabajamos desde TGR y el proyecto de investigación, etcétera, que lo que buscamos es crear narrativas que apunten a llamar a la acción a cómo gestionamos de manera diferente las relaciones, que en vez de jerarquía tengamos modelos más transversales de conversación, toma de decisiones, etc. Y eso no se aprende de la noche a la mañana, por lo tanto hay que irlo integrando y la huella nos sirve como un mecanismo para ir viendo, no solamente midiendo, sino cómo vamos transformando el proceso, pero vamos teniendo un punto de referencia. Y en este sentido, ¿cómo se aplica la huella como herramienta? Hoy día hemos conversado el contexto. Por ahí tenemos un taller que hicimos hace 2 días, ¿vale? Un taller online, ¿vale? Como ya decía, creo que lo traía Joana y de alguna manera Isa, lo hicimos presencialmente, pero también está online, para que yo creo que lo vamos a repetir, ¿vale? Para que algunas personas que estén interesadas puedan entrar un poquito más en ver cómo es la herramienta y cómo podría funcionar. En este caso, con un escenario hipotético que era las circunstancias que le sucedían a un grupo de personas que tiene por meta gestionar una alcaldía, un ayuntamiento, un territorio, y le sucede una tragedia como puede ser este tema de la Dana. Quien no conozca lo que es una Dana, llovió mucho ahí donde está Joana, en un tiempo muy corto, y un barrial, una ola de barro y de agua, etcétera, que arrasó con todo, con personas, y se perdieron muchas vidas, y además de las vidas, también con mucho efecto social, económico, etcétera, etcétera, que fue terrible. Entonces, ahí medir lo de la huella fue como interesante tomar ese caso y ver cómo se mide, ¿vale? Yo creo que hacer esa invitación de que vayamos conociendo la huella, que nos inviten, nos pueden invitar aquí dentro del campo de acción de TGR, de Florida Universitaria, a que mostremos el trabajo y de a poquito vamos a ir sacando publicaciones, ¿vale? Tenemos la meta este año, mitad de año, sacar una primera publicación de lo que estamos haciendo como investigación, de todo esto que estamos hablando. De hecho, esta misma conversa, Elena, agradecerla, tanto Joana como Isa, como Carolina por ahí que está, y otra gente, y las preguntas que nos hacen, porque nos ayudan a ir generando esa narrativa en torno a algo que queremos que en un momento no solamente sea una herramientita, sino un libro, ¿vale? Un libro con orientaciones, modelo de gestión, transferencia, etcétera. ¿Vale? Eso. Bien, bueno, y antes de cerrar, quiero preguntarles a Cris y a Isa, ¿qué se viene en Tejerredes para este 2026? ¿A qué vamos a invitar a nuestros queridos oyentes? Bueno, me quedé antes cuando dijiste, Elena, esto de lo importante de la conversación, pues creo que también en base a esto y con la huella, creo que algo importante que se viene, justamente van a ser unos espacios, ¿no? Que vamos a sacar, que les estamos llamando de networking y que de alguna forma vienen un poco para esto, para podernos encontrar y para poder conversar en torno a todas estas temáticas, historias, sucesos y poderlo llevar de una manera justamente pues, más humana, por supuesto, y como con posibilidades, ¿no? Ese es uno de los espacios interesantes. Y diría que también quizá, bueno, también estamos afinando un poco esa posibilidad también de poder generar, de poder acompañar en prototipados
sobre pequeñitos proyectos, prototipar de alguna forma con la huella por ahí presente, ¿no? Entonces, bueno, la invitación viene a que personas, líderes y lideresas que quieran, por un lado, transformarse por dentro ellas, ¿no? Transformar su mentalidad, pero también en los grupos, comunidades donde estén, eh, que se apunten a nuestra comunidad. Ya saben bueno, si directamente nuestro enlace, que ya saben que es el de www.tgrredes.net, y ahí directamente van a entrar como a todas las actividades así primeras, pero la comunidad, la verdad es que es donde tenemos así como más todo ese flujo, y ojalá ahí también nos traigan todas esas preguntas, ¿no? Para que podamos ir ahí ajustando también y respondiendo. Y yo comentar, Elena, que con Florida Universitaria tenemos ahí, ya lo adelanté un poquito, seguramente vamos a sacar una publicación sobre esto, que tiene un efecto también súper importante en TGR. Hemos ido con Florida Universitaria, hoy día tenemos una colaboración súper activa, donde tenemos este proceso de investigación, pero nosotros también vamos aplicándolo en TGR en otras instancias, pero sí en conjunto sacar esta publicación que yo creo que va a ser como la primera aproximación a lo que va a ser el libro en un par de años más, ¿vale? Vamos de a poquito porque queremos acumular experiencias, casos, casuística, y por eso también estamos, y agradecerle a Florida Universitaria y a Joana también por estar con nosotras y acompañarnos. Bueno, y quizás después de esta conversación la pregunta ya no sea solo qué es la colaboración, sino qué estamos dejando en otros cuando colaboramos. Porque la huella no está solo en los resultados, sino en los vínculos que construimos, en las confianzas que abrimos o cerramos, en lo que habilitamos y también en lo que limitamos. Tal vez no podamos controlar todo lo que pasa en una organización, pero si podemos empezar a mirar con más conciencia la huella que dejamos cada día. Muchas gracias, Cristian, Isabel y Joana, por abrir esta conversación, por compartir lo que viene apareciendo y por animarse también a mirar lo que no siempre es evidente. Y a quienes están del otro lado escuchando, gracias por darse este espacio. Ojalá esta pregunta los acompañe un poco más allá de este momento. ¿Qué huella está dejando hoy tu manera de colaborar? Esto fue Radio TGR Play para tu huella colaborativa. Nos seguimos encontrando. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.